Continuar en este tercer observatorio de las finanzas y lo vamos a hacer para hablar con Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Señor Ureta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días, encantado de estar en este foro, por tercera vez ya. Tercera vez, además, Sí. Exactamente. Yo soy usted tripitidor, ¿eh? Vamos a tener que organizar algún tipo de recuerdo para aquellos que han estado ya en las tres ocasiones. Los reincidentes, ¿no? Laura Piedehierro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. No he dicho buenas tardes, buenos días. Esta es la típica hora tonta en la que nunca se sabe. Sí, no se sabe muy bien. Buenas tardes, pero bueno, en cualquier caso, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Muchas gracias. Te dejo con el señor Ureta. Fenomenal. Me quedo escuchando. Bueno, don Juan Carlos, la primera pregunta creo que es evidente, más teniendo en cuenta los datos que conocimos la semana pasada. Ante una inflación que parece no remitir, sobre todo en lo que se refiere a la subyacente, ¿hasta dónde cree que puede subir los tipos de interés, por un lado la Reserva Federal de Estados Unidos y por el otro el Banco Central Europeo? Y no sé si descarta o no bajadas este mismo año. Bueno, yo creo que hemos ido entendiendo poco a poco que esta inflación, que parecía que era transitoria y que se debía a la reapertura de la economía tras los confinamientos, pues hemos ido entendiendo que es una inflación que responde a motivos muy estructurales y que es una inflación, vamos a decir, especial, ¿no? Por un lado, responde a factores muy de fondo, como es la desglobalización, que encarece el coste pues, de todos los productos y servicios, la transición energética, los cambios en el mercado laboral muy profundos, ¿no? Después del COVID, y todo eso, como digo, son factores estructurales. Y luego, además de eso, es una inflación especial. ¿Y por qué es especial? Porque en parte conecta con la transformación de la economía. Es decir, queremos una economía más verde, pero eso genera también más coste y un periodo de adaptación. Queremos una economía más social, pero eso pues también tensiona también los costes laborales y otros costes de la empresa, como el ESG. En definitiva, es una inflación, yo diría que, como digo, estructural, ¿no? Y entonces pues ha llegado para quedarse una temporada, ¿no? Se moderará, ¿no? pero ha llegado para quedarse. Y en ese contexto, pues la verdad que veo difícil que los bancos centrales, por supuesto la Fed y el BCE, pero bueno, hoy mismo hemos visto el Banco de Australia subiendo tipos, ¿no? Que los bancos centrales bajen tipos. Lo veo difícil. El mercado en parte está esperando eso que se llama el pivot, es decir, que la Reserva Federal empiece a bajar tipos, pero francamente creo que es difícil. Yo creo que los tipos altos han llegado para quedarse, lo están diciendo los propios bancos centrales, y veo difícil que los bajen, desde luego no este año, ¿no? Es más fácil que suban el objetivo de inflación del 2 al 3 o al 4 a que bajen los tipos de interés, ¿no? Dicho eso, tampoco creo que vayan a subir mucho más. Pueden subir algo más, de hecho van a subir algo más en la reunión de marzo, en esta reunión de marzo, pero creo que no mucho más. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están haciendo un proceso que quieren que sea muy ordenado, es decir, no quieren dañar excesivamente a la economía, ¿no? Y como hemos dicho antes, en parte esta inflación también necesita una transformación de la oferta y eso requiere inversión y eso requiere que las condiciones de financiación no sean demasiado malas para las empresas, ¿no? Por lo tanto, yo diría tipos altos por bastante tiempo, pero no mucho más altos, ¿no? Y es lo que están diciendo los bancos centrales, ¿no? Como se ha venido hablando durante toda la mañana, el negocio bancario vive un gran momento en un contexto de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Sin embargo, si la situación económica empeora, precisamente fruto de ese endurecimiento monetario, podría terminar impactando en la actividad bancaria. Si pudiera hacerle ahora mismo una fotografía a la economía, ¿cómo saldría? Bueno, empezando un poco por el impacto en la banca, ¿no? A corto plazo los tipos altos benefician a la banca porque tiene activos y esos activos se remuneran a más tipo de interés, ¿no? Pero a medio plazo, y eso conecta con la foto de la economía, tal y como vemos la economía en Renta 4, es decir, a cambio de que no parece que vayamos a tener momentos traumáticos de desplome de la economía, eso parece que no. El año pasado se pensaba que igual sí, pero parece que no. Sin embargo, sí que vemos un ajuste muy prolongado, es decir, vemos un crecimiento bajo, tal vez positivo, pero bajo de la economía, por debajo del potencial, durante un largo periodo de tiempo, desde luego probablemente no menos de 2 o 3 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por el peso de la deuda, por toda esa transformación que antes hemos comentado, y esa desaceleración de la economía, ese crecimiento bajo, va a pasar factura a los balances bancarios. Por tanto, a corto plazo es bueno la subida de tipo de interés, a medio plazo, sin duda,
los balances bancarios se van a ver impactados por esa subida y por la ralentización de la economía. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Que al final lo que tenemos hoy es una banca muy bien capitalizada y eso es muy bueno. Y es muy bueno porque una crisis económica cambia de dimensión, cambia de escala, se hace mucho más grave cuando se transforma en crisis bancaria. Y en esta ocasión, a diferencia de otras anteriores, pues creemos que realmente no va a haber crisis bancaria. La banca está bien capitalizada, los bancos centrales han hecho ahí una labor de fomentar que la banca se capitalice y hoy la banca global y la banca europea y la banca española tiene muy buenos niveles de capital. Y eso es muy buena noticia, porque eso significa que la desaceleración económica no se va a traducir en crisis bancaria. Y eso es un poco como vemos la economía y el impacto de la banca. Fenomenal. Uno de los efectos de las subidas de tipos, y también es un tema que se ha venido hablando esta mañana, es el encarecimiento de la financiación. Desde su punto de vista, ¿está la financiación demasiado bancarizada? Y, por otro lado, ¿qué papel juega la banca tradicional y los mercados financieros en esa financiación de la economía post-COVID-19? Vale, bueno, ahí hay como dos temas que están unidos, ¿no? Uno es la bancarización de la economía o de la financiación de las empresas y otro es la capitalización de las empresas, los niveles de capital de una economía y de las empresas, ¿no? Bueno, vamos a ver, en España evidentemente la economía sigue siendo bastante bancarizada, eso tiene raíces profundas en lo que ha sido la economía española y la historia todavía incluso reciente del siglo pasado y un poco de este siglo, ¿no? Y hay unos niveles de bancarización muy elevados que a la vez han llevado a niveles de capitalización de las empresas relativamente escasos, es decir, mejorables, por decirlo así, ¿no? Yo no tengo duda de que al final se va a un proceso de traslado, digamos, de desplazamiento desde los balances bancarios a los mercados financieros para financiar la economía, ¿no? Ese proceso yo creo que es irreversible, es imparable y es una tendencia muy clara en el resto del mundo y también, por tanto, lo será en España, ¿no? Y lo está siendo ya en España, lo que pasa es que va poco a poco. Y creo que eso es bueno, además porque estamos en una economía, la economía, por decir así, post-COVID, es una economía que está en profunda transformación, antes lo hemos comentado, y es una economía de innovación permanente, ¿no? De innovación disruptiva, ¿no? Y la transformación y la innovación se financian mal con los balances bancarios, se financian bien en los mercados de capitales, como hemos visto en Estados Unidos, la bolsa Nasdaq. Y se financia mal no porque la banca no quiera, sino porque la banca tiene sus reglas, tenemos nuestras reglas, la banca sobre todo de balance, la banca de préstamos, tenemos que tener unas garantías y la innovación, el innovador normalmente no tiene garantías, lo que tiene es un proyecto. Y ese proyecto se financia bien con capital, en los mercados de capitales, ¿no? Por tanto, en esa economía de transformación y de innovación, yo creo que sin duda los mercados de capitales van a ir cogiendo más peso en la financiación. Es verdad que todavía en España estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos del estándar europeo que viene a ser 50-50, 50 financiación bancaria, 50 financiación no bancaria en mercados de capitales y mucho más lejos del estándar americano anglosajón que viene a ser 80-20 realmente, 80 mercados de capitales, 20 financiación en balance bancario, en la parte empresas, ¿no? Y por tanto hay mucho camino, pero bueno, yo diría que es un proceso irreversible. Nosotros en Renta 4 trabajamos mucho en ese proceso y en todo eso y en convencer a las empresas, pero bueno, yo creo que va a llegar. Le quiero preguntar por el mercado de capitales español, porque las salidas a bolsa, pese a la insistencia de la CNMV e incluso del Gobierno, siguen sin reactivarse, salvo en el caso de BME Growth, el segmento o el mercado especial para las pequeñas compañías. ¿Por qué las empresas no piensan en el mercado para financiarse y se revertirá esta tendencia en algún momento? Bueno, yo no tengo ninguna duda que se va a revertir, o sea, lo he comentado antes, ¿no? Hay procesos que son newtonianos, ¿no? Que son irreversibles y uno de ellos es la tendencia a mayor inversión y mayor financiación directa en los mercados, es decir, los flujos de inversión y financiación cada vez más del balance bancario a los mercados, ¿no? Y no tengo ninguna duda, ¿no? Pero es verdad que la empresa española todavía tiene una cierta reticencia a abrir el capital, ¿no? y a abrirse a los mercados, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene de nuevo un componente cultural, histórico, tradicional, que hay que hacer mucha pedagogía. Nosotros en Renta 4 hacemos muchísima y por eso hemos sacado, pues, de las últimas salidas al mercado Growth,
la mayor parte son pilotadas por Renta 4, ¿no? Y realmente hacemos muchísima labor con las empresas, sobre todo familiares, para que quiten ese miedo y para que entiendan que en el mundo de hoy, en el mundo del siglo XXI post-COVID, es muy bueno capitalizarse, es muy bueno abrir el capital, es muy bueno abrir la cultura de la empresa a ver lo que pasa afuera. En España, ¿qué ocurre? Tenemos magníficos empresarios en todos los niveles y son empresarios muy buenos, pero conocen muy bien su negocio, pero no han tenido atención al ángulo financiero porque ellos no lo han prestado atención. Entonces la empresa está empezando a entender que igual que es necesario tener un asesor legal, un asesor laboral, un asesor fiscal, es muy bueno tener un asesor financiero, porque a veces por un mal planteamiento de balance, empresas muy buenas acaban cayendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de convencer a la empresa y quitar ese miedo, pues a abrirse un poco y o bien a cotizar, o bien abrirse a un private equity, abrir el capital, emitir en el mercado de bonos, que cada vez eso ya está ocurriendo cada vez más, diversificar las fuentes de financiación, incluso en la parte del pasivo de deuda, ¿no? Nos vamos quedando poco a poco sin tiempo, pero también me gustaría preguntarle por el negocio de Renta 4, y es que han comenzado a prestar algunos servicios básicos de banca universal. ¿Cómo ha ido evolucionando la estrategia del grupo en este sentido? No sé si piensan lanzar nuevos servicios en el futuro. Y enlazando un poco con lo anterior, ¿cómo conecta el lanzamiento de Renta 4 Digital Assets y qué pasos han dado desde entonces para ofrecer productos de inversión en activos digitales? Vale. Bueno, nosotros somos un banco especialista en inversiones y queremos seguir siéndolo. Y no queremos dejar de serlo, eso de entrada, ¿no? Y queremos que el cliente nuestro esté en Renta 4 porque siente que es el banco que mejor atiende su patrimonio de inversión. Y queremos que la empresa que esté con Renta 4 sea porque entiende que es el banco que mejor le ayuda a financiarse en los mercados de capitales y que mejor le ayuda a tratar su balance financiero, ¿no? Eso es la base, ¿no? Y luego, ¿por qué hemos añadido estos servicios bancarios básicos y vamos a seguir añadiendo? Bueno, primero queremos dar a nuestro cliente una gama de servicios que no le obligue a tener que abrir otra cuenta para operaciones bancarias básicas, ¿no? Es decir, para pagos y cobros, domiciliaciones, recibos, pagos a Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre además? Que eso hoy se puede hacer de forma relativamente sencilla, gracias a la tecnología, y se puede hacer de forma muy barata para el cliente. Incluso la mayor parte de nuestros servicios bancarios tradicionales son gratis, es decir, no cobramos por ellos, porque no queremos competir en banca comercial. Pero hoy en día es relativamente fácil, con tecnología, lógicamente, y en Renta 4 hemos invertido mucho siempre en tecnología, es relativamente fácil dar ese bloque de servicios bancarios básicos y, por tanto, eso que se llama neobanco, que a veces parece que neobanco es algo como muy complejo. Neobanco es muy sencillo hoy en día de hacer con tecnología, ¿no? Y es lo que hemos hecho en Renta 4 y vamos a seguir incrementando. Pero, insisto, no queremos competir en banca comercial. En España hay magníficos bancos comerciales que lo hacen muy bien. Nosotros no sabemos de eso, es decir, sabemos hacer servicios de ese tipo en la parte más básica, pero no, nosotros queremos ser un banco especialista en inversiones. Con muchos servicios bancarios, pues se pueden dar de forma muy fácil. Perdóneme, pero es que le tengo que preguntar. Ha dicho que van a seguir añadiendo servicios. No sé si nos podría anticipar alguna cuestión al respecto. Sí, pues por ejemplo, ahora ya ponemos prácticamente ya el Bizum, que bueno, hemos tenido un poco de retraso por temas tecnológicos. Añadimos varios pagos más a Hacienda que no teníamos. Añadiremos en su día probablemente algún tipo de servicio, no contra nuestro balance, sino contra balance de terceros, de financiaciones tipo hipotecas, consumo, pero insisto, no contra nuestro balance, que son servicios que va a ser cada vez más fácil de dar al cliente. Por otro lado, el patrimonio de clientes en activos bajo gestión de Renta 4 se sitúa más o menos en unos 12.000 millones de euros. De ellos, unos 4.900 están en fondos de pensiones. ¿Qué valoración hacen desde la entidad de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública? ¿Son una oportunidad interesante para la industria? Bueno, vamos a ver, los fondos de pensiones son un instrumento muy importante para la economía española para crear ahí una buena reserva de capital a largo plazo y hay que fomentarlos por todos los lados posibles, por tierra, mar y aire. ¿Qué ocurre? A mí me parece muy bien, a nosotros nos parece muy bien que se fomenten los planes de empleo, pero no que se haga a costa de los planes individuales. Es decir, para fomentar los planes de empleo no hay por qué destruir los planes individuales, que es un poco lo que se ha hecho. Por tanto,
que se fomenten los planes de empleo nos parece bien. Hay algunas cosas que, por ejemplo, que se fije una comisión del 0,3% cuando, por ejemplo, en Holanda es un 0,5%, por ejemplo, en Inglaterra es un 0,75%, para planes que son cuasi obligatorios. Bueno, hay algunas cosas que realmente no son fomento de los planes de pensiones de empleo, ¿no? Pero dicho eso, insisto, nos parece muy bien que se fomenten, pero que no se haga a costa de los planes individuales. España es un país que en planes de pensiones, en fondos de pensiones, tiene como un 10% del PIB. Por ejemplo, Holanda, que es un país que hoy está de moda por otros motivos estos días, ¿no? Holanda tiene más de un 150% de fondos de pensiones sobre el PIB. Y en Europa es muy raro encontrar países que tengan menos del 60-70% de fondos de pensiones sobre el PIB. ¿Qué quiere decir? Que en España estamos renunciando a un fondo de capital a largo plazo que es enormemente importante para la economía española, que es una economía necesitada de capital y hoy más que nunca. Hoy en día las economías compiten en productividad y la productividad requiere inversión y la inversión requiere capital. Y los fondos de pensiones es un vehículo fantástico, no solo ya para arreglar el problema de la seguridad social, sino para financiar la economía a largo plazo. Y aquí, repito, 10% del PIB. Holanda, más del 150% del PIB. Pues ya solamente me queda agradecerle su presencia en este escenario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Volvemos enseguida en esta tercera edición del Observatorio de las Finanzas.